dudas con respecto como a programación, hay tanto en R como en Python, entonces, no sé, mandan correo nomás y eso, como que entiendo caleta cuando la gente manda correo porque a mí igual me da cosita hablar por el foro, entonces, sin miedo, eso. Bacán. Ya, pues entonces partamos, ¿no? Dale. Voy a compartir entonces. Ya. Ya, ¿empezamos? Dale, Cami, estoy grabando. Dale. Bueno, hola a todos. Nos corresponde hoy día con Carla, con la auxiliar 4, con test de hipótesis. Bueno, un test de hipótesis. De forma general, como definición, sabemos que un test de hipótesis o prueba de hipótesis es el acto de probar una hipótesis o una suposición en relación con un parámetro estadístico. Para establecer una prueba de hipótesis, lo que necesitamos ciertos elementos que nos ayuden a crear esta receta que queremos llamarla como una especie de receta, porque en verdad es muy genérica esta receta y se puede aplicar para los distintos test de hipótesis que existen. Entonces, uno de los primeros elementos que necesitamos son las hipótesis. Lo más importante que debemos definir al inicio de cualquier test de hipótesis. Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la alternativa, en donde la hipótesis nula, que es más común llamada H sub 0, es la hipótesis que se quiere probar, y la hipótesis alternativa es la hipótesis que se va a aceptar en el caso de que la hipótesis nula sea rechazada. Esta puede ser mayor, menor o igual a esta hipótesis nula. También necesitamos lo que vendría siendo los tipos de error. Bueno, existen dos tipos de error, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, que es comúnmente llamado el nivel de significancia o el alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Es la probabilidad de que se escoja una hipótesis alternativa cuando la hipótesis nula era verdadera. Y el error tipo 2 corresponde a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es decir, es la probabilidad de escoger la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es cierta. Aquí se puede ver de forma general lo que comúnmente se le llama la matriz de confusión, en donde en las columnas tenemos lo que vendría siendo la verdad y en las filas tenemos lo que vendría siendo la decisión. Entonces, para el caso de que se tenga que la hipótesis nula es verdadera y rechazamos la hipótesis nula, estamos como a favor de la hipótesis alternativa, caemos en el error tipo 1. Para el caso en el que la hipótesis nula sea verdadera y no rechazamos esta hipótesis nula, estamos en lo correcto, puesto que la hipótesis nula es verdadera y no la estamos rechazando. Para el caso en el que tengamos que la hipótesis alternativa es verdadera y se rechace la hipótesis nula, en este caso estaríamos en lo correcto, ya que la hipótesis alternativa era verdadera y estamos rechazando la hipótesis nula. Y para el caso en el que tengamos una hipótesis alternativa que es verdadera y no rechazamos la hipótesis nula, es decir, estamos como negando la hipótesis alternativa, caemos en el error tipo 2, que vendría siendo el beta. Aquí igual hay un ejemplo un poco más entendible de esto, porque igual es complejo entenderlo. Si establecemos, por ejemplo, que la hipótesis nula es de que una persona no está embarazada o embarazado, y tenemos la verdad en este caso que la hipótesis nula es verdadera, o sea, que la persona no está embarazada, rechazamos, y en este caso el doctor rechaza la hipótesis nula en este caso, le estaría rechazando el hecho de que la persona no está embarazada, a favor de la hipótesis de que la persona está embarazada. Entonces el doctor estaría cayendo en un error tipo 1, un falso positivo. Está diciendo a este hombre que no está embarazado, que está embarazado.
Para el caso en el que el doctor en este caso no rechaza la hipótesis nula, o sea, está como afirmando efectivamente que la persona no está embarazada, estaría en un verdadero negativo, que vendría siendo lo correcto. Para el caso en el que la hipótesis alternativa sea verdadera, es decir, la persona está embarazada efectivamente, y se rechaza la hipótesis nula, estaría lo correcto, ya que está rechazando el hecho de, no estar, de que la mujer en este caso no está embarazada, a favor de que sí lo está. Y estaría sería esto un verdadero positivo. Y en cambio, en el caso de que la hipótesis alternativa sea verdadera, estamos en el hecho de que la mujer está claramente embarazada y no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la doctora en este caso le está diciendo que no está embarazada, lo cual es incorrecto, estaríamos cayendo en el error tipo 2 o en un falso negativo. No sé si hay dudas quizás con lo que la Cami recién habló. Igual, Uy, sí, igual yo creo que quizá fue pueden muy haber rápido. como dudas que se pueden ir solucionando súper como fácil con los ejercicios que vamos a hacer. Como les decía la Cami, el test de hipótesis es algo como súper paso a paso, como en general se resuelve de la misma manera, entonces no es muy complicado cuando ejercitamos. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bacán. Ya, pues entonces la Cami ya habló de la hipótesis nula, la alternativa, los tipos de error, y quisimos dejarles igual como los conceptos de lo estadístico y la región de rechazo. Acá dejamos una PPT, una lámina en realidad, donde están algunas de las distribuciones que en realidad ustedes ya conocen y que hemos utilizado, la normal, la t-student, la chi-cuadrado y la distribución F, para que lo puedan revisar si lo necesitan en algún momento en particular. Pero también, y creo que este va a ser como la tablita que hay que tener sí o sí, porque resume finalmente todos los tipos de test que podemos ir aplicando. Son 2 hojitas de tipos de test, después la pueden revisar como con más detalle, pero la vamos a ir utilizando en los ejercicios para que sepan qué test utilizar, ¿ya? Pero van variando. Por ejemplo, este test se utiliza cuando la varianza poblacional del ejercicio que nos estén preguntando es conocida. En ese caso, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que la hipótesis nula es con igualdad, la hipótesis alternativa puede tener 3 opciones, evaluar si es mayor a un número, menor o distinto, y el estadístico que se utiliza es de la distribución normal, ¿ya? Y así van sucesivamente. Vamos a utilizarlo en la auxiliar. Entonces tenemos esta es la siguiente, que la pueden ver en profundidad, y por último, les queríamos hacer un recordatorio de las colas en los tipos de test. Si se dan cuenta, existen 3 tipos de colas en realidad. Una cuando tenemos la cola hacia la izquierda, otra la cola hacia la derecha, o cuando tenemos un test de 2 colas. Por ejemplo, cuando tenemos un test de 2 colas, lo que va a estar sucediendo es que la hipótesis alternativa me dice que es distinto, ¿cierto? No es ni mayor ni igual. Y en ese caso, nosotros vamos a tener 2 lados donde va a existir región de rechazo. Entonces, si nuestro estadístico, nuestro estadístico calculado cae en alguna de estas zonas, estaríamos rechazando la hipótesis nula. Y si cae en la región, cierto, que está acá sin pintar, estaríamos no rechazando la hipótesis nula. Cuando la hipótesis alternativa es evaluar si es menor, la cola está hacia la izquierda, y cuando la hipótesis alternativa es evaluar si es mayor, la cola está hacia la derecha. Que las colas finalmente lo que nos están mostrando son las regiones de rechazo, ¿ya? Hacia qué lado vamos a estar rechazando. Si no les queda como muy claro, sobre todo a los y las que todavía quizás no han visto las cápsulas, con el ejercicio los ejercicios que vamos a hacer, yo creo que va a quedar súper claro. Y por último, este es como el resumen que vamos a utilizar de la receta que hablaba la Cami. Entonces, para test de hipótesis siempre vamos a partir planteando cuál es la hipótesis nula, qué es lo que queremos evaluar, definir luego el nivel de significancia, ¿cierto? Este alfa,
que comúnmente nos dicen, haga este test de hipótesis con un 5% de significancia o 1%. Después el tercer paso es el elegir el estadístico de prueba, que eso lo vamos a hacer con nuestra tablita, ¿cierto? Vamos a calcular el estadístico, vamos a revisar el valor crítico en las tablas, o también lo vamos a hacer de otras maneras, como por ejemplo con intervalo de confianza y p-valor. Dibujamos la zona de rechazo, y acá dejamos un asterisco porque no siempre es necesario dibujarla, pero quizás cuando uno parte aprendiendo test de hipótesis es una buena opción para visualmente ver si se rechaza o no. Y por último se concluye, ¿ya? Dejamos en el anexo algunas cosas que creemos que les puedan servir y que, bueno, después lo pueden revisar, y si hay más preguntas lo podemos ver. Entonces vamos con la auxiliar. ¿Hay dudas? Yo sé que pueden haber hartas dudas, pero quizás podríamos hacer el primer ejercicio y volvemos a las dudas, hacemos el segundo y volvemos a las dudas, si les tinca. Carla, Sí. ¿podrías subir las presentaciones que mostraste recién? Como para tenerla a mano, eso mismo que estaban diciendo, para el auxiliar. Porfa. Muchas gracias. Estaba subida, se me olvidó publicarla. Eso, bacán. Gracias, Cami. Ahí la Cami lo va a publicar. Gracias. Ya, se ve el auxiliar, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, súper. Entonces hagamos el primer ejercicio, que dice: un auditor plantea que la media de las deudas por cobrar de una empresa es de 150.000 pesos. Para ello, vamos a probar, ¿cierto? Si es así. Seleccionamos una muestra al azar de 50 facturas, donde se obtiene que la media es de 189.000 pesos y la desviación estándar es de 80.000 pesos. Con un nivel de significancia del 5%, compruebe si se acepta o no la hipótesis que planteaba el auditor. Entonces, vamos a ir a la tablet. Ya. Acá tenemos la receta. ¿Se ve, cierto? La tablet. Sí, sí. Ya, súper. Entonces voy a anotar primero los datos que nos daba el problema. Ustedes tienen la auxiliar a mano, así que ahí también lo pueden revisar. Entonces nos dice que primero el auditor está diciendo que la media de las deudas por cobrar es de 150.000. Entonces nos está diciendo que mu es de 150.000 pesos. Estos son los datos. Acá creo que algo importante y que a veces como que se puede confundir es recordar la diferencia, ¿cierto?, entre cuando hablamos de población y de muestra. Quizás un cuadrito que les pueda servir, lo voy a hacer acá, para no confundirnos como en la simbología, es este que está acá, que a mí me sirve mucho. Cuando hablamos de media poblacional, nos referimos al mu, pero cuando hablamos de media muestral, en general lo escribimos como el promedio, ¿cierto? El X con la barrita arriba. Para la varianza, en general lo hacemos con este sigma al cuadrado, y cuando es poblacional, pero cuando es de la muestra, lo hacemos con el S al cuadrado. Y para la desviación estándar, hacemos poblacional es solo sigma, y muestral es S. Entonces, cuando yo anoto este mu, ¿cierto? Estoy hablando de que el auditor me decía que la media de la población de la empresa, ¿cierto?, de las deudas por cobrar es de 150.000. También nos dice que se selecciona una muestra, ¿cierto?, al azar, de 50 facturas, ese es nuestro N. Nos dice que la media que obtiene de esta muestra de 50 facturas, es decir, el X, la media muestral, el X con la barrita, es de 189.000 pesos. Y la desviación estándar, por lo tanto el S, porque es muestral, ¿cierto?, es de 80.000 pesos. Todo esto lo estoy sacando del enunciado. Y nos dicen que alfa consideremos que es de 5%. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí, está bien. Acá. Ya, eso lo voy a dejar ahí por si acaso, pero es un paréntesis, por si les sirve. Ya, entonces vamos a hacer test de hipótesis y vamos a seguir nuestra receta. El primer paso, paso 1, es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo que queremos probar, ¿cierto?, es que si el auditor está diciendo, si está en lo correcto. Es decir, si la media poblacional de las facturas es efectivamente igual a 150.000, que esa sería mi hipótesis nula, y mi hipótesis alternativa sería decir que él se equivoca, ¿cierto?, que no está en lo correcto en afirmar esto, y lo vamos a hacer con que es diferente a 150.000. En este ejercicio no se especifica si es que queremos ver si es mayor, menor, y por eso lo tomamos distinto simplemente, ¿ya? Pero en algún test podrían decirles, por ejemplo, haga un test verificando si es, considerando que la hipótesis alternativa es mayor a 150.000, y en ese caso en vez del distinto pondríamos mayor, ¿ya? Pero acá lo vamos a considerar con distinto. Entonces ya hicimos el primer paso del test de hipótesis, que es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El segundo paso es definir el nivel de significancia, que era el que nos dijeron, ¿cierto?, por enunciado, que era de 5%, nuestro alfa. El tercer paso es elegir el estadístico. Y aquí nos vamos a ir a la presentación, pero antes de eso, quiero que vean que nosotros en los datos que tenemos solo la desviación estándar muestral, ¿cierto? No sabemos cuál es la desviación estándar poblacional, no tenemos el sigma. Entonces, voy a volver a compartir pantalla para que se vea. Se ve el PPT. ¿Sí? Sí. Ya, pues entonces, el primer test que tenemos acá dice que es un test genérico con varianza poblacional conocida. Entonces, si nos damos cuenta en nuestro ejercicio, no tenemos la varianza poblacional, tenemos la varianza muestral conocida, pero para nosotros la varianza poblacional es desconocida. Por lo tanto, el primer test no lo podríamos ocupar. Pero sí el segundo, si se dan cuenta, es un test de media, nosotros estamos viendo las medias, con varianza desconocida, con la varianza poblacional desconocida. Y en este caso utilizan un test, es un estadístico, que es el TE de Student, y lo calculan como la media muestral menos la media poblacional dividido la desviación estándar muestral dividido la raíz de n. Entonces ese es precisamente el que vamos a ocupar. Vamos a tomar una foto para llevarlo. Y volvemos a... Carla, Sí. es que todavía no entiendo muy bien por qué en general se ocupa la test student para la mayoría de los casos cuando tengo varianzas desconocidas. ¿Por qué esa me sirve más que otra? En sí. ¿Te refieres como más allá del test de los test de hipótesis? Como por qué cuando nosotros, o en específico acá. O sea, puede ser específico acá o más general, porque también se ocupa siempre cuando, no sé, si quiero sacar un intervalo de confianza y no tengo la varianza desconocida, también ocupo la test student. ¿Por qué o sea, qué tiene como de especial esa versus Sí, otras, por ejemplo? quizás, Cami, acá entra eso que habíamos visto como de los N y todo eso, ¿no? Como... Perdón, no, es que justo se me pegó, no sé, ¿podría como repetir la pregunta? Así, ¿por qué ocupo la test student como para los casos donde tengo como varianza desconocida? Por ejemplo, para los intervalos de confianza con varianza desconocida, yo ocupo test student y para estos test también. Como ¿por qué tiene como de especial la test student que me ayuda en eso? Es que lo que pasa es que igual, o sea, la normal vamos a ocuparla siempre que tengamos claramente los datos poblacionales. En este caso, la test student la podemos utilizar porque esta converge a una normal cuando tenemos una muestra suficientemente grande. Entonces aquí nosotros, como en estadística se ocupa harto que cuando tenemos n, cualquiera de las dos muestras, mayor o igual a 30,
ya podemos asumir de que esta distribución de testudent tiende a ser una normal, tiende a una distribución normal, como aproximadamente, la verdad ya como a los 35 grados de libertad ya la testudent se asemeja bastante a una gaussiana. Yo tengo un código que ocupé el semestre pasado que, jugando con los grados de libertad y los tamaños de las muestras, como que se aprecia mucho esa tendencia, digamos, esa convergencia que tienen las dos distribuciones, en este caso la distribución de t-student. Ah, ya bueno, entonces como que puedo prácticamente simular una normal, toda muestra grande, sin tener necesitar la balanza. Ah, ya, Claro, ahora sí cacho mucho. claro. Esa es la magia de la t-student, que básicamente tiene la misma forma de la campana de Gauss. Entonces, entre más datos tenga, como que más forma de una gaussiana tiene. Sí, no sé si pueden Ya, ver el muy PPT, como lo tiré al Sí, anexo. Esto no lo quisimos como mencionar más allá, pero igual lo dejamos, de hecho lo subimos. Pero claro, lo que decía la Cami es que finalmente, por ejemplo, si en este ejercicio, de hecho nuestro N es de 50, entonces si en este ejercicio nosotros ocupáramos la normal, tendríamos que llegar al mismo resultado como de rechazo o no rechazo, ¿cachai? Porque nuestro N es como un buen como decía la Cami, como es un buen indicador de que finalmente esta t-student, si ocupáramos t o distribución normal, deberíamos llegar a un resultado parecido. Pero como para efectos como pedagógicos, quise mantener la t-student porque la varianza no es conocida simplemente. Pero podríamos haber ocupado la normal en este caso, viendo los n, que el n es mayor de 30. En nuestro caso, nuestra muestra tenía 50. Claro, y otro, no sé si Carla puede mostrar como la tabla de la t-student que subí. Sí. Uno cuando utiliza la distribución de esto, en este caso, utiliza los grados de libertad. Y hay en la tabla al final sale un infinito. Entonces, y aproximadamente llega hasta 20. Entonces, no sé, tenemos dos muestras y entre las dos hacen 150, por ejemplo. Ahí ya como que esos valores se empiezan a mantener. Y si comparan con la normal, en este caso la distribución normal, tienen los valores como que la diferencia es mínima. Entonces, por eso al final, de hecho, a partir de 30, si hacen como el ejercicio, en verdad, la diferencia que hay entre los resultados, tanto con la t-student o la normal, ya la diferencia es mínima. Ya caché. Muchas gracias. Bacán. Super, entonces volvemos a la tabla. Ya, entonces, cierto, elegimos la t-student porque teníamos una varianza poblacional conocida, pero como igual el compañero preguntó muy oportunamente, también podríamos haber utilizado una distribución normal y deberíamos llegar como al mismo, como a la misma conclusión. Entonces, para mantenernos en la idea de que cierto, la varianza poblacional es desconocida, vamos a utilizar nuestra t-student y vamos a calcular el estadístico, ¿cierto? Ya encontramos el estadístico, el paso 3, el estadístico de prueba, y en el paso 4 nos dice calcule el estadístico. Entonces vamos a calcular este t, no sé si se ve muy chico o no, ahí quizás. Y nosotros tenemos todos los datos, ¿cierto? Tenemos el y barrita, lo voy a cambiar por el x barrita para mantener la notación. Y nosotros a partir de nuestros datos del principio, ¿cierto? Que anotamos, tenemos la media muestral, que es de 189.000 pesos, menos, ahora viene la media poblacional, que era la que planteaba este auditor, que es de 150.000, y la desviación estándar muestral es de 80.000, dividido la raíz de n, que nuestra muestra es de 50. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Carla, todo súper. Bacán. Tengo acá anotado el número, pero bueno, con calculadora sale al tiro. Entonces el estadístico que nos da es de 3,447, ¿ya? Perfecto, tenemos el valor.
seguimos con nuestra receta. Vamos al paso 5 que dice revisar el valor crítico. Y recordar acá entonces que nosotros vamos a tener una significancia del 5%. En este ejercicio lo vamos a hacer con la tablita. La Cami en el siguiente lo va a hacer con intervalo de confianza. También se podría hacer en este con intervalo de confianza, pero vamos a mostrar en este caso la tablita. Y voy a dibujarla para que sea más sencillo como... a mí siempre se me olvida cómo ver la tablita. De hecho, hoy día en la mañana tuve que como acordarme de cómo se veía la de test student, porque la ocupo poco. Y este test, si se dan cuenta, es de 2 colas, ¿cierto? Si nosotros vemos el PPT que estábamos viendo, cuando teníamos 2 colas, teníamos la distribución y las 2 colas estaban separadas por alfa medios. Entonces lo que acá yo estoy viendo es... Este es como el dibujo que veíamos. Ahí no la... Sí. Carla, que ahí no caché, ¿por qué es de 2 colas? ¿Por la test student, por la que estamos jugando? No. La cola te la da la test de hipótesis y en verdad la hipótesis alternativa. Como la hipótesis alternativa te dice que es distinto, cada vez que tenemos el distinto son 2 colas. Cuando tenemos que es mayor, si en este caso fuera, por ejemplo, mayor a 150.000, sería de 1 cola hacia la derecha, ¿cierto? Esto que está acá. Y si fuera menor, sería de 1 cola hacia la izquierda. Ya ¿Sí? caché. Entonces, Carla. Bacán. Entonces la hipótesis alternativa nos dice cómo va a ser el dibujito y si es de 1 o 2 colas. Entonces, ¿cierto? En la región que aparece acá es nuestra región de no rechazo, la zona de no rechazo, y todo esto que está pintado acá son las zonas de rechazo, ¿cierto? Nuestra significancia es de 5%. Como es de 2 colas, se divide en 2, ¿cierto? Acá voy a tener 2,5% y acá voy a tener el otro 2,5%. Gráficamente. Y lo que tenemos que buscar en la tablita, que creo que ya lo han hecho antes, ¿cierto? ¿O no han buscado en tablita? En la clase con el profe, pero Ya, lo volvemos a hacer olvida. igual, como, ya. Entonces vamos a tener que ir a la tabla de test student, y algo importante de la test student es que en una de las columnas de la tabla nos pide los grados de libertad. Y los grados de libertad de una test student se calculan como n-1, donde n es el tamaño de nuestra muestra. En este caso era 50 menos 1, los grados de libertad que vamos a ver son 49, ¿ya? Tengo por acá la test student. Bueno, la voy a buscar al tiro en internet, porque la que subió la Cami no tiene 49 grados de libertad, pero no importa. Lo importante acá es darse cuenta que yo el valor que voy a buscar es dependiendo de la T que me muestre. Voy a ir a la tabla mejor. Creo que esto tiene que quedar claro, porque en general, cuando nosotros en los controles, bueno, y cada vez que hacen un test de hipótesis, es así a mano. Y van a tener que buscar la tablita o hacerlo con intervalos de confianza, que igual tienen que ver la tablita. Entonces, ver la tablita es algo importante, así que si hay dudas, solucionémoslo al tiro, ¿ya? Entonces... Ojo, Carla. Dale Por si nomás, acaso, dale. en el caso de que no aparezca como, en este caso, los grados de libertad en la tabla, igual pueden utilizar el número más cercano. En verdad, Acá hay ahí 40. como la diferencia, como decían antes, la diferencia no va a ser mucha con los resultados de verdad. Acá. Ya, pues entonces en esta, si se dan cuenta, el dibujo que me dejan arriba me está diciendo qué parte, qué probabilidad me está mostrando. Si se dan cuenta, en este dibujito está pintado como el lado, una cola, ¿cierto? De la derecha. Y yo ese lado, si se acuerdan en el dibujo que acabo de hacer, ahí tengo un 2,5%, no un 5%, eso es importante. Yo no voy a tener que buscar un 0,05, sino un 0,025, porque estoy viendo una cola en esta tabla. Y los grados de libertad dijimos que eran 49. Entonces busco el 49, que es el último. Lo voy a agrandar un poquito. El 49 es el último, ¿cierto?
Y la probabilidad está acá arriba. Ay, no lo puedo correr. Ahí sí. La probabilidad que estamos buscando, esta colita está acá arriba, ¿cierto? Y recién dijimos que era 0,025. Entonces me posiciono en la cuarta columna. 0,025 a 49 grados de libertad. Mi valor crítico es de 2. Si vamos a la tabla que subió la Cami, supongamos que lo que íbamos a aproximar a 40, lo que decía la Cami recién, 0,025 bajo acá, y también es 2. O sea, cambian los como decimales muy hacia la derecha. Entonces nuestro valor crítico es de 2. ¿Se entiende cómo hicimos para encontrar este valor crítico? Lo puedo volver a repetir. ¿Lo podéis repetir, por favor? Yo quedé un poquito para asegurar. Ya. Nuestra significancia es del 5%, pero estamos haciendo un test de 2 colas, es decir, voy a tener 2,5 hacia un lado y 2,5 hacia el otro. Entonces el valor que yo voy a buscar acá en esta tabla es de 2,5%, ¿ya? Porque es de 2 colas. Entonces tengo dividido, acuérdate que esto que está acá al medio, el 95%, no es todo esto, ¿cierto? Yo como tengo 2 colas, acá tengo otro 2,5 y ahí fue el 5% de la significancia. Entonces, como la colita está hacia la derecha en esta tabla, voy a buscar el 2,5, que corresponde a esta columna, ¿cierto? 0,025. ¿Y dónde paro? Paro en los grados de libertad que calculamos, que es n-1. Nuestro n era de 50, entonces los grados de libertad son de 49. 49 en mi cuarta columna es 2. Entonces el estadístico que voy a utilizar, o sea, el valor crítico que voy a utilizar es de 2. Quizás con esto puede quedar mucho más claro. Sí. ¿Podéis explicar un poco los grados de libertad como en la chi o en la test student? ¿Cómo a qué se refiere? La intuición. Ay, Como no estoy de- segura. No estoy segura, no sé si tú, Cami. No me acuerdo para qué lo usábamos, pero la Cami quizás sí. Como concepto tampoco me acuerdo mucho, la verdad. Como que Lo podemos buscar, se- porque es que en realidad como que uno lo ocupa nomás, como Ya, sí, tengo tanto sí. grado de libertad, Sí, pero lo podemos buscar, sí, yo creo que sí. igual es importante. Ya está. Gracias, Y Carla. lo Gracias, publicamos en el Carla. foro. Oye, lo voy a anotar porque si no se me olvida. ¿Carla? Y ese, perdón. Sí. Ya, ¿los grados de libertad siempre se calculan así? ¿Onda n-1? Para la ¿O test es student para...? sí. Ya. Para las otras parece que también, ¿o no? Igual dejamos en el PPT las distribuciones. Es que Sí, N-1. perdón, Carla. Dale nomás. No, es que el logrado de libertad en el caso de que tuviésemos dos muestras, como estuviéramos comparando dos poblaciones, o dos muestras, digamos, poblacionales, ahí sí, como que el logrado de libertad se calculan restando como los dos n, como n1 menos n2 menos 1, o sea, menos 2, perdón. Como que ahí cambia la fórmula. En este caso ocupamos n menos 1 porque estamos utilizando solamente una muestra. Ahí en ese caso cambia. Y bueno, en el otro ejercicio igual ocupamos dos poblaciones, entonces ahí lo Ahí lo vamos a podemos ver ver. en más detalle. Acá. Súper. Entonces, el valor que encontramos, el valor crítico, es lo que va acá abajo. Aquí. Que era 2, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que yo encontré es el límite, como por eso se llama valor crítico. ¿Se acuerdan? Estábamos acá en esta cola en la test student, pero esto es simétrico, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro, si mi estadístico es menor que menos 2 o mayor que 2, yo voy a caer en zona de rechazo. Por eso igual es bueno dibujar esto, ¿cachai? Porque al final, este valor que encontramos acá, si lo vemos en nuestra tabla test student, es igual, ¿cierto? Está en la colita de la derecha. Y el valor que encontramos es 2, y lo hacemos simplemente simétrico hacia la colita de la izquierda. Cuando ya tenemos el valor crítico, voy a anotarlo acá, valor crítico, que lo sacamos de la tabla, que es igual a 2, seguimos con el paso número 6, que era dibujar la zona de rechazo, que la tenemos acá dibujada, la dibujé antes. Y por último, lo que vemos es si el estadístico que ¿Carla? encontramos cae o no en zona de rechazo. Sí, Santiago. Que me perdí un poco en el punto 4. ¿Para qué calculamos el estadístico? ¿Para ver si como el valor del estadístico está dentro de los valores críticos? Exacto. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
El 3,447 caería por acá, ¿o no? En la recta. Eso significa que estoy cayendo en zona de rechazo. De hecho, en el PPT aparece como si tu valor estadístico T absoluto es mayor que tu valor crítico, se rechaza H0, porque cae en zona de rechazo. Yo en general lo veo gráficamente más que aprenderme como esto del valor absoluto mayor, simplemente como que anoto valor crítico, que son lo que calculamos con la tabla, y si el estadístico que habíamos calculado, el 3,447, está más hacia la derecha, cae en zona de rechazo, y si está entre medio, está en zona de no rechazo. ¿Se entiende, Santiago, entonces, para qué lo calculamos? Sí, ahora sí que eché. Es prácticamente un intervalo de confianza para la hipótesis, ¿no? Claro, como que finalmente estoy diciendo en qué puntos voy a rechazar y en qué puntos no, claro. Ya eché. Eso está la... Acá. Entonces, como cae en zona de rechazo, ¿cierto? El 3,447 está en esta zona pintadita que decíamos que era de rechazo. Nuestro paso número 7, que es concluir el test, es decir que se rechaza H0. Esa es como la parte como que sí o sí hay que escribir, pero es importante concluir más allá. La Cami me contaba que la profe, por ejemplo, la del semestre pasado, descontaba mucho punto si es que no se concluía más allá. Como que finalmente decir si se rechaza H0 o no se rechaza es algo como que no tiene tanto puntaje. No sé si el profe lo va a hacer así, pero es importante, más allá del puntaje, porque esto no sirve de nada como qué información nos entrega decir que se rechaza H0, como qué decisiones podemos tomar. Y ¿cómo se concluye esto? En palabras como sencillas, lo que vamos a decir es que con un 95% de confianza, no lo voy a escribir por tema de tiempo, pero es con un 95% de confianza podemos decir que la media de las deudas por cobrar de la empresa no es igual a 150.000 pesos, ¿cierto? Esto no se estaría cumpliendo. Podemos asegurar que esto no se cumple, o sea que el auditor no está en lo cierto, que la media de las deudas por cobrar es distinto a 150.000. ¿Se entiende esa conclusión? ¿Sí? Sí, se entiende, Carla. Una Sí. pregunta, es así, Sí. de casualidad, si es que en este caso se hubiera aceptado la hipótesis nula, diríamos que con un 95% de confianza la media poblacional es de 150.000, ¿cierto? O cambia la conclusión si es que cambia el aceptar o rechazar. Eso estábamos hablando con la Cami, como que es difícil como que no es estadísticamente correcto decir como que es de 150.000 si es que no se rechaza. Entonces uno en general no dice se acepta la hipótesis nula, sino que existe como, ¿cómo lo dijiste tú, Cami? Que lo dijiste muy bacán, como existe evidencia. No hay como suficiente evidencia, digamos, o no hay evidencia estadística para decir que en este caso que el promedio es distinto a 150. O sea, como no podemos afirmar que es exactamente 150, pero tampoco lo podemos negar. Claro. Porque es como un poco complejo como entender lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Hay que darle sus vueltas. Sí, pues, pero como para que no, quizás no es políticamente correcto escribir se acepta la hipótesis nula y digo que la media es 150. Finalmente, es decir, no hay suficiente evidencia para decir que no es distinta a 150, pero podría ser Claro. 149,99, ¿cachai? Es como que, esa es como la idea, como de no podía asegurar que 150, pero tampoco lo podía negar. No hay evidencia para Muchas rechazarlo. Claro. Eso. Sí, Carla, en el gracias. chat. Sí. Carla, no afecta que como solo afecta que el valor del estadístico se encuentre dentro como de los valores críticos. Por ejemplo, no afectaría que, no sé, el estadístico en uno me hubiera dado 0 y en el otro me diera 1,9999. Como que la hipótesis se acepta igual o que esté como más al medio, más para los lados, afecta como en mi seguridad. No se rechaza igual, como que no, o sea, ya, en palabras sencillas se aceptaría igual, ¿cachai?
aunque estuviera muy cercano al valor crítico, como que son valores que tenemos. Para efectos como de los controles, claramente si es 1,999 y ustedes ponen se acepta la hipótesis nula, o sea, no es correcto decir eso, pero lo voy a decir así nunca, se acepta la hipótesis nula estaría bien, pero quizás cuando trabajen con esto, y que de verdad esto se ocupa, como después cuando trabajen y ocupen en investigación y quieran ver si hay como cosas significativas, quizá hay como un warning ahí, pues como decir, hoy quizá estoy muy cercano, quizá en verdad no necesito otras cosas para poder como concluir mejor, ¿cachai? Como que en la vida real quizás sería un problema, claramente, pero para efectos como de materia, deberíamos mantenernos que aunque esté muy cercano, si cae en zona de no rechazo, no la rechazo. A ver, como que si te hubiera dado, por ejemplo, 0, tenés más seguridad que si te hubiera dado 1,999. Tenés más seguridad que tu Claro, hipótesis es verdadera. claro, como que hay más evidencia a favor de que no la puedo rechazar, claro. Sí, Gracias, Carla. acá. Había una pregunta en el chat, la vi recién. ¿Puede explicar de nuevo cómo se usa la tabla? Sí, la voy a explicar una vez más. Voy de nuevo. Nuestra significancia era del 5%. En esta tabla me están mostrando una cola, ¿cierto? Entonces yo tengo que dividir, y nuestro test es de 2 colas. Yo estoy dividiendo la significancia en 2, ¿cierto? La significancia me estoy diciendo, estamos hablando de la probabilidad de caer en una zona de rechazo, por así decirlo. Entonces el 5% lo divido en 2, en una cola tengo un 2,5% y en la otra cola tengo el otro 2,5%. En esta tabla me están mostrando la cola de la derecha, o sea, un 2,5% en nuestro caso, y ese es el que yo voy a buscar en la primera fila, ¿cierto? 0,025. Y los grados de libertad los calculábamos como n-1 en este caso, y el n era el tamaño de nuestra muestra, que eran 50. n-1, 49, y simplemente entonces bajo en este 0,025, mi 2,5%, hasta encontrar el grado de libertad 49. Y este es el 2 que encontramos, 2,0096 si quisieran ser exacto. Y ese es el valor que escribimos, ¿cierto?, que hicimos en nuestro gráfico. El 2 para la colita de la derecha y el -2 para la cola de la izquierda. Sí, a mí también me pasaba que antes me confundía. Hay que tener ojo con eso cuando dividimos en 2 la significancia. Bacán. Y concluir, acuérdense, no olvidar el concluir. Eso yo creo que es súper importante y que es finalmente lo que nos interesa. Bacán. ¿Cuál es el código de R para sacar la test-student, Cami? Te pregunta Santiago. Cami, está ahí silenciada. Ahí, mientras tanto voy a contestar la pregunta de Rodrigo que dice, después del valor crítico, ¿con qué se compara para saber si se rechaza H0? Con el estadístico que calculamos. Este T que calculamos al principio, que nos daba 3,447, es el que nosotros decimos, si está más hacia la derecha del 2, se cae en zona de rechazo, y si no, no se rechaza. Sí, el T. Bacán. Dale nomás, Cami, porque te estaban preguntando. Sí, como decía, ahí puedo postear el código, que era como para no atrasarnos más con la pregunta. ¿Dónde está? Digo. Ya, voy a tirar esto para acá. Ya, bueno, la B2 nos dice, como gerente de marketing de una empresa fabricante de automóviles, se le ha encargado de evaluar una nueva campaña promocional basada en cupones distribuidos a clientes en distintos locales. Para esto debió realizar un estudio de mercado en el cual de los 150 locales que tiene la empresa, solo se escogieron 50 al azar y aquí se distribuyeron los cupones. Durante el estudio se midieron las ventas de cada local para evaluar el impacto de la campaña. Y sub I representa las ventas del local I, y la tabla 1 muestra las ventas promedio de los locales, separando a aquellos que recibieron cupones de los que no. Entonces aquí en este caso tenemos a los locales con cupones
Y aquí tenemos los locales sin cupones. Entonces, y aquí el I sub I, o sea, el I barrita corresponde al promedio de las ventas para cada uno de estos dos grupos. Acá tenemos los tamaños de estas muestras, y hay que tener en cuenta igual que estaríamos como hablando de la población de las empresas que tiene, o sea, de los locales que tiene esta empresa, porque en verdad son 150 locales en totales. Bueno, y la pregunta nos dice que mediante un test de medias, mira el impacto de la campaña promocional de las ventas de los locales. Para esto vamos a construir un intervalo de confianza al 95% y vamos a determinar el efecto, si el efecto de esta campaña es estadísticamente significativo o no. Pero antes como de desarrollar el ejercicio en sí, vamos a hablar un poco como de la relación entre los intervalos de confianza y los test de hipótesis de dos colas. Para esto, lo primero que vamos a definir va a ser un estadístico genérico, que la Carla lo mencionó durante el resumen, que se define por un Z, un teta gorro, un teta sub 0 y un sigma de teta gorro. Este valor de aquí corresponde al estimador puntual de un parámetro objetivo. Entonces aquí le vamos a llamar estimador. Y este teta sub 0 corresponde al valor del parámetro bajo la hipótesis nula. Es decir, aquí vamos a hacer el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera y vamos a tomar el valor que nos está entregando esta hipótesis nula. Entonces, valor y este corresponde a la desviación estándar del estimador puntual. Entonces voy a mostrar una tabla que en verdad sirve harto para los tests más fáciles que hay. Como decía, aquí tenemos nuestro parámetro objetivo, que estos parámetros objetivos son parámetros, digamos, poblacionales. O sea, por lo general a nosotros nos interesan tener parámetros poblacionales, pero a veces es difícil. Es difícil tener parámetros poblacionales porque dependiendo del tamaño de una población, igual tener la cantidad de esos datos es complejo y pasamos a hacer muestras. Entonces, por ejemplo, para el caso que vamos a utilizar en este ejercicio, vamos a ocupar el parámetro de diferencia de media. En este caso vamos a utilizar dos poblaciones y vamos a utilizar las medias de estas poblaciones, y este solito representa un parámetro objetivo. Su parámetro puntual correspondería su estimador puntual correspondería al estimador de este parámetro que por lo general desconocemos, dado que es poblacional. Aquí tenemos la esperanza de este estimador y su correspondiente error estándar. Entonces, ya Una entendiendo pregunta, esto, Cami. En la tabla, ¿qué significaba P? ¿Qué parámetro es ese? P1 menos P2, ¿qué aquí decías? las proporciones. Este de acá, ¿sí? Es como proporciones, como cuando no sé, de hecho el ejercicio 3 del auxiliar habla de proporciones, como, no sé, un 50% de la población fuma. Entonces, como que ahí se ocupa como test de proporciones. Muchas gracias. De nada. No caché muy bien como a qué se refería esa tabla, como que me muestra las distintas cosas del parámetro objetivo. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, tú tienes quieres la media poblacional, pero no la sabes. Entonces ocupas como el estimador puntual. En este caso, como sacamos una muestra porque no sabemos la población total y utilizamos como el promedio de esta muestra.
De hecho, como que Carla hizo una tabla de esta misma, pero en miniatura la editó exactamente como esta misma de aquí, pero se ve más fea literal esta tabla. Pero es lo mismo, como que tenemos la media poblacional, que por lo general la desconocemos, y utilizamos el estimador puntual, que todos estos estimadores de aquí son incejados. Entonces, por eso como que esta tabla lo recomienda. Es muy guía esta tabla de aquí. Y claro, aquí como que son los estimadores puntuales más comunes. Entonces, por lo general, cuando no sabemos la media de una población, utilizamos una muestra de esta población y sacamos el promedio, y para nosotros eso es como, digamos, un estimador de esta media, que la desconocemos. Y lo mismo para el caso, bueno, como decía yo, de proporciones, como que hay un parámetro poblacional que desconocemos, pero lo podemos estimar, digamos, de esta forma, estableciendo como el total partido, o sea, la cantidad de datos que cumple cualquier condición que se establezca, no sé, la cantidad de fumadores en la población total de Chile, por ejemplo. Y aquí sacamos como un estimador aproximado, digamos, de, no sé, no podemos decir que el 50% de los chilenos fuma, porque no tenemos, por ejemplo, todos los datos de los chilenos totales. No sé si es que confiamos totalmente en el censo, qué sé yo. Igual podemos tomar como una muestra de esto y como ver de esa pequeña muestra cuántas personas fuman y tener como un estimador de esta proporción. Y bueno, lo mismo para el caso de las diferencias de la media de dos poblaciones o la diferencia de las proporciones de dos poblaciones también. Ahí está su correspondiente estimador, la forma de estimarlo. Y Cami, ¿por qué para este vaya a elegir ese parámetro objetivo en específico, como la resta entre ambas parámetros poblaciones, o sea, medias poblacionales? Mira, eso voy a seguir con el tema de las tres hipótesis, pero estaba como dando un spoiler de lo que seguía después, porque después como que entro más en detalle al problema. Bueno. Como que quiero mantenerlo así por mientras, para que sirva a cualquier tipo de test, no solamente para de diferencia de medias. Ya. Entonces, como estamos bajo un test de dos colas, tenemos que la zona de rechazo, la zona o la región de rechazo se define como el valor absoluto de Z mayor a Z alfa medios. Ya, y esto dibujando la zona que es aquí. Y ojo, que esto se me olvidó. Esto de aquí es equivalente a decir que Z es menor a menos Z alfa medios, o Z es mayor a Z alfa medios. Aquí en estos puntitos de aquí tenemos menos Z alfa medios, y aquí tenemos el Z alfa medios. Entonces, la zona de rechazo, que es esta de acá, falta aquí. Como mencionó Carla anteriormente, cuando el estadístico cae en esta zona de aquí, nosotros vamos a rechazar H sub 0. Entonces, aquí en esta zona de aquí se rechaza, y en la zona que está aquí adentro, como zona de no rechazo, aquí, si Z cae, o sea, el valor del estadístico cae dentro de esta zona, entonces nosotros no podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, utilizando esto, vamos a definir como esta zona de no rechazo de esta forma de aquí, como cuando Z pertenece entre Z alfa medios, que es desde este punto hasta este punto, esta de aquí la llamaremos zona de no rechazo. Entonces, cuando el valor del estadístico cae en esta zona, no podemos nosotros rechazar la hipótesis nula, no tenemos evidencia para rechazarla.
Entonces vamos a utilizar el estadístico genérico que mencioné anteriormente, que era de la forma teta gorro menos teta sub 0 partido por el sigma de teta gorro. Y la vamos a reemplazar en esta de acá arriba. Entonces, como reemplazando, tendríamos que la zona de no rechazo, esta misma de acá, pero solamente reemplazando este z, tendríamos menos z alfa medios es menor a teta gorro menos teta sub 0 partido por la desviación estándar de este estimador. Y esto es menor a menos alfa medios, que es exactamente lo mismo de acá arriba, pero reemplazando el z. Aquí. Esto lo podemos expresar de una mejor forma. Multiplicamos este valor por todos los valores y nos quedaría menos z alfa medios por el sigma. Y esto es menor al teta gorro menos teta sub 0, menor a z alfa medios por sigma. Y aquí lo que queremos despejar va a ser este valor. ¿Por qué queremos encasillar este valor o darle un intervalo de confianza a este valor de aquí? Porque queremos, esto nos permite a nosotros saber qué valor debería tomar nuestro parámetro bajo la hipótesis nula para no ser rechazada. A ver cómo lo explico. Voy a escribirlo de mejor forma aquí para que se entienda. Esto quedaría como teta gorro menos z alfa medias por sigma es menor a esto, menor a teta gorro más z alfa medios por sigma de gorro. Aquí establecemos un intervalo para el valor de teta sub 0. Y al final nos queda este intervalo. Ya, ¿qué significa este intervalo? Nosotros partimos de... ¿Sí? El teta sub 0 es el poblacional, ¿o no? No, mira. El teta sub 0 es el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. En el ejemplo del ejercicio 1, se establecía como, por ejemplo, que la media en este caso la hipótesis nula era mu sub 0 igual a 150. Entonces, este parámetro, este mu, bajo la hipótesis nula, es 150. Se asume, digamos, que es verdadera la hipótesis nula. Este teta sub 0 representa eso, como el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. O sea, digamos que como que aceptamos la hipótesis nula, pero en verdad eso es lo que queremos probar. Queremos probar si esa efectivamente es así o no, que ese parámetro vale eso o no. Entonces, este teta sub 0, eso representa el valor bajo la hipótesis nula. Ya te cacho. Entonces es como lo mismo que hacemos normalmente en el intervalo de confianza con el parámetro poblacional, pero ahora estamos como aceptando del HO como si fuera el parámetro poblacional, ¿no es cierto? Claro, como que si fuera verdadero, así como que ya estamos aceptando que este parámetro vale eso, vale lo que, dependiendo del ejercicio que nos den, en este caso, por ejemplo, la P1 que era de 150. Queríamos probar si era efectivamente igual a 150 o distinto, pero la hipótesis nula nos decía que el valor era de 150. Y ese teta sub 0 representa eso. Ahora va a depender del tipo de test que estemos usando, pero esto en verdad es muy genérico, muy genérico. Esto después se va a reemplazar por otros datos. Entonces, este intervalo viene todo de que partimos originalmente de la zona de no rechazo. Entonces, lo que le dimos a teta sub 0, que es el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, es un intervalo de confianza, digamos, que nos dice
que si este intervalo, o sea, perdón, si este parámetro pertenece a este intervalo, entonces nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula, porque originalmente partimos desde aquí, desde la zona de no rechazo. Entonces, si el parámetro θ sub 0 en este caso pertenece a este intervalo, entonces nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Creo que se va a entender mejor con el ejercicio. Esto es más que nada como para llegar y ocupar eso más en el ejercicio B2. Pero este es como el intervalo que se construye. Entonces ahora, para entenderlo de mejor forma, vamos a utilizar los datos del ejercicio. Bueno, lo primero sí que hay que tener en cuenta es que tenemos dos poblaciones, o sea, dos grupos de dos muestras. Tenemos los locales con cupones, que vendría siendo el grupo 1, y los locales sin cupones, que vendría siendo del grupo 2. Aquí entonces tenemos dos grupos. Aquí no solamente hay una población, aquí hay dos muestras. Hay dos muestras de esta población gigante que era de locales totales que tenía la empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer los supuestos. El primero, vamos a hacer el supuesto de que las varianzas son conocidas. O sea, las varianzas poblacionales son conocidas. Y eso más que nada por el ejercicio. O sea, sabemos que hay 150 locales y podríamos suponer de que esa es toda la población. Entonces podemos conocer las varianzas poblacionales. Los datos que nos dan aquí son poblacionales. Y el otro supuesto, bueno, eso más adelante. Pero eso es lo principal, que eso nos permite utilizar la distribución de la normal. Vamos a definir la hipótesis en este caso. Lo que nos preguntan a nosotros es si esta campaña de cupones ejerce impacto o no en la empresa. O sea, si entregar cupones aumenta las ventas o en verdad no influye en nada el entregar cupones y la gente sigue comprando lo mismo. Entonces, para esto vamos a definir nuestra hipótesis nula como la media de las ventas de ambos grupos, tanto de los que los que tienen cupones como los que no, son iguales. Entonces, al hacer esta hipótesis nula de que en verdad las ventas de los dos, el promedio de ventas de los dos grupos son iguales, y la hipótesis alternativa, lo que queremos ver nosotros es probar si en verdad las ventas son distintas. Entonces, esto a nosotros nos daría a entender de que en verdad el promedio de ventas de los dos grupos son distintas y podríamos decir que hay un impacto de esta campaña de cupones. Esto de aquí se puede escribir de la misma forma, o sea, voy a tirar este mu sub 0 hacia acá, o sea, mu sub 1, y vamos a establecer un d sub 0, y esto es lo mismo. Esto es muy genérico igual. A mí me gusta ocupar hartas cosas genéricas para que no sea muy local, digamos, al ejercicio. Entonces, bueno, en este caso, este d sub 0 vale 0. O sea, básicamente estamos diciendo que la recta entre estas dos medias es 0. Pero en otros ejercicios pueden pedirle, por ejemplo, que si la diferencia de las medias puede ser distinto a 0. O sea, pueden existir esos casos. Pero en este caso d sub 0, que es como la diferencia, en verdad es 0, este d sub 0 que está aquí. Ya, esto como, y utilizando la tabla que estaba como en la presentación, nos ayuda a definir el estadístico. Vamos a definir el estadístico llamando nuevamente el estadístico genérico este. Ya, y aquí es donde entramos ya a entender qué significa esto.
nuestra hipótesis nula está hablando, bueno, y la alternativa también utilizan estos mismos parámetros. Digamos, no es solamente uno, en verdad como que esta resta forman un parámetro. Y corresponde este de aquí, al parámetro objetivo de mu sub i, mu sub 1 menos mu sub 2. En este caso estamos ocupando 0 y 1, pero es exactamente lo mismo. Y vamos a utilizar entonces su parámetro objetivo, o sea, su estimador, perdón, mu sub i, o sea, perdón, i barra sub 0, que aquí no se entiende. Menos i sub 1, este como estimador de este parámetro de aquí, que es la resta, menos este mu sub 0, que era el valor bajo la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que este parámetro de aquí vale 0. Entonces, este que es como la resta de sub 0, en verdad, esto es 0. Porque nos está diciendo que bajo la hipótesis nula, la resta de ambos es 0. En otro ejercicio puede decir que la resta de ambos es 2, por ejemplo, y aquí no es 0. Aquí vendría siendo un 2. Va a depender de las condiciones que se den en el ejercicio. Y bueno, el valor del error en este caso es que está este mismo... La desviación estándar que aparece ahí abajo es la desviación estándar de la población o del estimador en sí. De esta de acá. Ahí. Este de aquí, del estimador puntual en este caso. Entonces, esto de acá que vamos a ocupar exactamente este valor de aquí es el error estándar del estimador puntual. Por eso tiene como el sigma sub teta gorrita, porque es como la desviación del estimador puntual que estamos utilizando. Entonces, ya, de aquí, bueno, ocupamos este valor que está acá, que es teta 1, o sea, teta 0 cuadrado partido en n0 más sigma 1 cuadrado partido en n1. Ya, y esto, bueno, esto establecemos de que distribuye de forma normal estándar. Igual, más que nada porque hicimos el supuesto de que los parámetros de las varianzas son conocidas, pero en el caso de que las varianzas sean desconocidas, igual podríamos hacer este supuesto de que este estimador, este estadístico, distribuye de forma normal estándar porque tenemos dos poblaciones, dos muestras que son mayores o iguales a 30. Entonces esto podríamos ocupar igual la t-student con n0 menos n1 menos 2 grados de libertad. Y esto igual sería aproximado, como que aproximaría a una normal estándar. La verdad, como que no habría mayor diferencia. Cuando tenemos muestras más pequeñas, ahí ya es más difícil hacer esta aproximación. Pero en verdad, como que ambos resultados estarían correctos. No habría problema en ocupar cualquiera de las dos tablas. Lo siguiente es establecer el nivel de significancia. En este caso nos están pidiendo construir un intervalo de confianza al 95%. Como bien saben, podemos extraer como el valor del alfa a través de esta pequeña ecuación que nos dice que es 95%. Y a partir de esto podemos extraer que el alfa en verdad vale un 5%. En verdad no, igual parece lógico, pero a veces como que no dan exactamente como un intervalo de confianza sea de 95%, sino que pueden dar cualquier otro valor. Ya, bueno, y tenemos nuestro nivel de significancia de 5%. Y vamos a establecer los valores para llegar y reemplazar en la fórmula anterior. Entonces, los primeros datos que vamos a utilizar va a ser que teta sub 0 es 0, que recordando aquí,
el valor bajo la hipótesis, o sea, el valor del parámetro bajo la hipótesis nula es 0. El valor de teta gorro, que corresponde a las diferencias de las dos de las dos medias, que vendría siendo 149,18 menos 157,26, que da menos 0,08. Estos datos son exactamente de los que vienen en la tablita que está aquí, que vendría siendo I sub, digamos, I sub 0 barrita, menos I sub 0, o sea, I sub 1 barrita, está aquí. Después está el valor de sigma gorro, o sea, teta gorro, que era el corcho ahí. Era sigma 0 cuadrado partido en n0 más sigma 1 cuadrado partido en n1. Esto reemplazamos los valores, que 1445,2 partido de 50 más 1434,89 partido de 100. Y este valor nos da 6,727. Ya, y por último, el valor que nos falta vendría siendo este Z alfa medias, que reemplazando tenemos que el alfa vale un 5%, entonces tendríamos 0,5 partido en 2, Z de 0,025. Y esto es lo que tenemos que ahora buscar en la tabla de la distribución normal estándar. Entonces aquí básicamente el mismo método que la pregunta anterior, pero aquí tenemos los valores que debemos buscar, ya están dentro de todos estos valores. Por ejemplo, si aquí nos están pidiendo, en este caso, con un alfa de 0,5, pero tenemos dos colas. Entonces los dividimos ambos por 2 para saber el tamaño de las colas de cada uno de los bordes. Y lo buscamos dentro de esto. Igual la tabla, la normal estándar, podemos utilizarla para cualquier test. Podemos estar trabajando con una cola y, por ejemplo, buscar el de 0,05 como el de 5%. Está por aquí. Este también nos sirve, que representaría un 5%. Esto es bien intuitivo, así directamente buscamos el porcentaje de nivel de lo alfa, digamos, dentro de esta tabla. Aquí en este caso estamos buscando el alfa medias, que es 0,025. Y para saber el valor del estadístico, vamos primero a los valores dentro de la columna izquierda. Aquí derecho nos daría 1,9 y después observamos los que están acá arriba, que serían 0,06. Entonces, el valor del estadístico Z en este caso, con un alfa de 5%, sería 1,96. Entonces, esto lo reemplazamos y que este Z vale 1,96. Ya. Y ahí después de esto vamos a como recordar esto. De hecho, lo voy a copiar acá y vamos a reemplazar los valores directamente. Vamos a construir este intervalo que nos dice teta gorro, que era menos 8,08. Menos 8,08. Más menos Z, Z alfa medio, que lo sacamos recién, que era 1,96, por la desviación de este estimador, que era 6,727. Y esto al final nos entrega un intervalo de menos 8,08 más menos 13,18. Y esto vendría siendo menos 21,26, 5,1.
Y aquí construimos el intervalo de confianza, pero aquí es la hora como de la verdad de ver estos resultados. Hay que recordar que el valor de este θ sub 0 era 0. Entonces la pregunta que hay que hacer aquí es, ¿0 pertenece a este intervalo? En este caso sí. Entonces como perdón, aquí era un 0, no era un θ. Entonces como 0 pertenece a este intervalo, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces todo esto viene a partir de que originalmente partimos desde que estábamos en la zona de no rechazo, construimos este intervalo de confianza, el 95% de confianza, y ahora vemos si este parámetro bajo la hipótesis nula pertenece o no a este intervalo. Como este parámetro pertenece a este intervalo, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Si el valor bajo la hipótesis nula, por ejemplo, no sé, nos hubieran dado que sería, no sé, 10, como la diferencia entre las dos medias sería 10, estaría fuera del intervalo y ahí ya podríamos tener evidencia significativa para rechazar esta hipótesis nula. Ya para decir que claro, que la diferencia ya no es de 10, sino que es distinta o mayor o menor, dependiendo de lo que nos estén preguntando. Y ojo, que este intervalo, el hecho de que 0 pertenezca a esto no nos dice que el 0 es un valor, es el único valor aceptable, sino que toda la gama de valores que está dentro del intervalo puede ayudar a rechazar la hipótesis nula. O sea, podrían habernos dado, no sé, un 2, y sigue perteneciendo al intervalo, se sigue rechazando la hipótesis nula. Entonces, como conclusión aquí, es que ya vamos a no rechazar la hipótesis nula y que a un 5% o sea, un 95% de confianza, podemos decir de que la campaña de cupones en verdad no ejerció ningún impacto en la empresa, en las ventas de la empresa. Entonces no hay como evidencia estadística para decir que los cupones sí generaron algún impacto en las ventas. Así que nos quedamos con que en verdad los cupones estos en verdad no aumentaron ni disminuyeron las ventas, como quedó ahí. No podemos decir lo contrario, porque no tenemos evidencia, no tenemos apoyo, digamos, estadístico para decir lo contrario. Y eso, no sé si tendrán alguna duda aquí. Perdón si fue muy largo. ¿No? Al final también es como lo mismo que intervalos de confianza, pero ocupamos HO en vez como del parámetro poblacional y un estimado necesario Claro, y el estimado. Es como claro. lo mismo. Es básicamente lo mismo. Por lo general, sí, no sé, es como una pregunta general, como el ocupar el 0, así como la pregunta de ¿0 pertenece al intervalo? Sí. Entonces rechazamos hipótesis nula. A veces sí, como que hacen la trampa y la pregunta como que hacen que la diferencia o el valor del parámetro bajo la hipótesis nula sea distinto de 0, y ahí como que la gente hace la misma pregunta de si 0 pertenece al intervalo, lo cual estaría incorrecto porque la diferencia no es 0 en este caso, o sea, en cualquier otro caso, otra pregunta. Entonces, por eso igual quise dar como la vuelta tremenda de dónde salió este intervalo y por qué tenemos que ver si en verdad el parámetro bajo la hipótesis nula pertenece a este intervalo o no. No solamente 0, sino que el parámetro bajo la hipótesis nula. Gracias, Cami. De nada. Y bueno, si no hay más preguntas. Yo tenía una Isela pregunta. tiene.
Eso. Ya, perdón que no veía. No, está bien. Tenía una pregunta que en el caso de que hayamos rechazado como la hipótesis nula, nos quedaría como la otra hipótesis que decía que era distinto del... no recuerdo cómo era. Lo muestro al tiro. Claro, que los medios eran distintas. Pero yo en ese caso, ¿cómo puedo saber qué opción es mejor, como dar cupones o no dar cupones? ¿O no es el fin de la pregunta? Porque lo Es que se me había que, ocurrido era como poner no sé, M0 es menor a M1. Como dar cupones es mejor, porque vendes más. claro, aquí en verdad igual depende del enfoque de la pregunta que te hagan. Como que Ya. puede darse el caso de que te pregunten eso y tú, en vez de un menor igual, es un, o sea, en vez de un igual, o sea, una desigualdad, digamos, es una desigualdad estricta. Bueno, ahí cambia como que el ejercicio entero. Ya. Y ahí Pero igual eso va a depende de cambiar. cómo me lo pregunten, ¿o no? Exacto, va a depender mucho de cómo te lo pregunten. Aquí más que nada te estaban preguntando si había unos impactos. Entonces, no sé, ¿cómo entendemos el impacto? Si las medias de las ventas de ambos grupos son distintas, entonces podríamos decir que hay un impacto, como con que solamente el local, como los locales, uno que tenían cupones, vendieran más, ya como que hay un efecto, digamos, creado por los cupones, porque se está vendiendo más. Entonces, ya implica como que las medias sean distintas. Entonces, más que nada, por eso se estableció como hipótesis alternativa la desigualdad como de estas dos medias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Nada. Yo quería decir algo de eso que recién había preguntado la Úrsula, que es como que justo el ejercicio que hizo la Cami lo encuentro muy bacán porque es muy cercano como a la realidad. Hay una encuesta que se llama la ELPI, que se le hace como para saber el estado de los niños como al nacer, los niños que son muy chiquititos. Y la última que se hizo, si ustedes la buscan, hay una pregunta de violencia, como de disciplina violenta y no violenta contra los niños, y hacen un test de diferencia de medias, ¿cachai? Y como que al pie de página de la presentación aparece como se realizó un test de diferencia de media y se encontró que la diferencia entre un niño como que tenía una disciplina no violenta con una violenta era significativo, era algo así. Pero y quería ir con este ejemplo era como que se utiliza como en las investigaciones, en lo que decía la Cami recién, ¿caché? Y lo que preguntaba la Úrsula, como que podría llegar a decir, oye, sí, entregar cupones, con este test de media digo que quizás sí sirve entregar cupones y se toman decisiones con eso. Entonces, encuentro muy bacán que haya preguntado eso Úrsula y que vean que se puede utilizar y que no es como una materia que quizás que hay en el cuaderno. Sí, de hecho en la investigación se utiliza harto, como que cuando quieren testear, por ejemplo, bueno, al menos en la aplica, ex ramo de aplica que daban antes, se hacía harto esto de hacer dos grupos de testeo y aplicarle, por ejemplo, no sé, la vacuna a un grupo y al otro grupo dejarlo sin vacuna y ver si hay algún efecto o no. Como que en esos casos sirve harto esto, como que es muy aplicable como a la vida real. Ya. Hicieron una pregunta en el chat de si podemos dar un hint para la P6. No podemos dar hints mucho en realidad porque tienen harto tiempo. Como que estamos ahí con un poquito apretados con los hints por eso, como que todavía hay harto tiempo y todavía podrían solucionar. Quizá revisar la grabación que subió el Rubén, las cosas que dijimos ayer sobre la PCI, porque nos preguntaron que era un poco como el TCL, como que finalmente el hint, como, o sea, lo que te dice usa el TCL para demostrar ese límite, como que hay que utilizarlo con algo más, algo como con intervalos de confianza y todo, como para la demostración. Y acordarse que el TCL no, lo que nos dice al final es como que el límite como que tiende a una normal y eso puede servir. Pero no podemos decir mucho más todavía, al menos. Porque queda harto tiempo
Así que igual pueden darle más una vuelta y quizás si todavía están muy, muy pegados cuando quede menos tiempo, nos avisan. Siempre pueden. Ya. Bueno, cualquier cosa igual nos pueden enviar un correo y si alguien queda de verdad muy pegado en esa pregunta, igual pueden conversarlo entre ustedes. Yo creo que el aprendizaje de pares es muy bueno. Nos pueden enviar correo y ahí podemos seguir hablando de esa pregunta si es que hay muchas, muchas dudas. Y Santiago, sobre tu pregunta de los grados de libertad lo busqué. Y los grados de libertad son las observaciones que quedan libres, que pueden variar cuando estimamos parámetros. Entonces, lo que nos está diciendo, por ejemplo, cuando tenemos una muestra de 50, como en el AP1, y dejábamos, nuestros grados de libertad eran 49, hay 49 como datos, observaciones que pueden variar libremente, pero una no. Y esa una es la media que estamos dejando como en la hipótesis nula, que estamos diciendo, oye, es igual a 150.000, por eso le resto 1. Y la Cami le restaba 2, porque estábamos viendo 2 medias. ¿Cachai? Dejamos como 2 datos que no son libres, porque yo estoy diciendo, oye, pruébame esto con estas medias, y los 49 o los n-1 restantes quedan libres, por eso se llaman grados de libertad. Ahí, Carla, yo podría, por ejemplo, variar mis datos, tal que, no sé, varíe la varianza, pero no podría variar mi media. Algo como ese No sé estilo. si podía ser variar la varianza, pero todos los demás datos como que pueden variar para que nuestra media tiene todo el sentido, porque es como, quiero probar que la media es 150, mantengo eso fijo, tengo un grado de libertad menos, y tengo 49 datos que voy a estar calculando la media, como que me imagino como una optimización así, pero no optimización, pero es como una idea, como quedan libres para decirme, oye, ¿qué pasa con esta media? ¿Se parece o no? ¿Cachai? Pero esta la dejo fija, por eso tengo un grado de libertad como menos, tengo un, sí, pero no sé si puedo decir que como la varianza cambia, sí, también debería cambiar, sí. Sí. Caché. Pero Gracias, esa es Carla. como la idea detrás. Ujú. Bacán. Gracias, Carla. Súper. Recuerden que pueden enviarnos correos a todo el equipo docente. Ojalá nos puedan copiar a todos cuando envíen. Porque hay veces que hay quizás algunos tienen más tiempo, otros menos, pero si tienen confianza más con uno, da lo mismo, o con una. Eso. No sé, Cami, si queda algo más. Creo que no. Creo que no. De hecho, había mandado un mensaje te lo mandé a ti por error. Pero dejé un link Bacán. aquí para aplicar como la TV Student en R, por si alguien le quiere dar alguna revisada. Igual, como cuando estábamos preparando el auxiliar con Carla, como que igual pensamos decir, no sé, como que no estábamos como muy seguras de poner algún ejercicio computacional en el auxiliar, por el tema de que igual como que esta hipótesis es muy a mano. Obviamente igual podemos utilizar como ayudas computacionales, pero a diferencia de otras cosas que se ven más adelante en el ramo, este igual es como muy teórico. Entonces, Sí. No hay mucho que programar acá en test de hipótesis, pero se puede hacer en R y todo, pero en los controles me parece que siempre lo han preguntado a mano. sí, sí, y respondiendo a la pregunta, sí, es como, es bastante importante en el control, como que asuman de que una pregunta entera va a salir Test de de hipótesis. eso, Sí. sí. Y Y ojo que dejamos un puede, ejercicio bueno, propuesto. eso voy a hablar ahora, como Dale, Cami. que hay distintos como test de hipótesis que podemos utilizar, y uno de ellos como diferencia de proporciones o diferencias de varianza. Añadimos eso como propuesto en el auxiliar, para que, no sé, si tienen tiempo libre y mientras comen empanada y resolviendo un test de hipótesis de diferencia de proporciones, todo caso igual antes del control vamos a subir pauta de estos ejercicios, así que no se preocupen de eso, al menos para tener un ejemplo de cómo se utiliza. Eso. Bacán. Voy a cortar la grabación. Justo una compañera está pidiendo que la subamos muy